La verdadera historia de Peter Pettigrew. Ok, Peter nació alrededor de los 1960 y sobre su infancia no se sabe mucho. En septiembre del año 1971 fue su primer año en Hogwarts, donde el sombrero seleccionador, después de casi 5 minutos y medio deliberando sobre dónde ponerlo, si en Slytherin o en Gryffindor, al final el sombrero decidió ponerlo en Gryffindor. Y así es como en sus primeros días de clase se hizo amigo de James, Sirius y Remus, los cuales debido a sus talentos mágicos empezaron a ser populares muy rápido. Y Peter rápidamente, aparte de verlos como amigos, los empezó a ver como una especie de ídolos. Peter, James y Sirius pronto descubrieron de la condición de la que sufría Remus. Ya saben que cada luna llena él se ponía de mal humor, por decirlo de alguna manera, pero ellos, lejos de querer alejarse de él ya que lo querían bastante, decidieron convertirse en animago para poder acompañarlo en las noches en las que Remus se transformaba. La forma en la cual Peter se transformó obviamente ya sabemos que fue una rata, lo cual le otorgó el apodo de Colagusano. Los 4 amigos se llamaron a sí mismos los merodeadores y por esos años juntos crearon el mapa del merodeador, y gracias a la forma de animago de rata de Peter fue que pudieron descubrir y explorar muchos pasadizos secretos. La verdad es que Peter en sus años en Hogwarts no destacó mucho. Con las palabras de McGonagall nos dijo que Peter era un niño alocado y bobo y que era un estudiante por debajo del promedio, y así fue durante toda su travesía en Hogwarts. Durante la primera guerra mágica, cuando Peter se graduó de Hogwarts en 1978, él y los merodeadores se unen formalmente a la Orden del Fénix para así poder luchar de tiempo completo contra Voldemort y sus seguidores. Pero solamente 2 años después de haberse unido a la Orden en 1980, Peter empezó a funcionar como agente doble, pues inició a trabajar como espía dentro de la Orden para Voldemort. ¿Pero por qué tomó esa decisión? Pues bien, básicamente Peter vio todo el panorama que lo rodeaba, la fuerza del movimiento extremista que dirigía Voldemort, las cosas terribles que podía hacer, como entre más pasaba el tiempo, más personas se unían a él y más fuerte se hacía. Su mente se dio ante todo esto y pensó que no tenía sentido seguir resistiéndose en contra de él y mejor decidió unirse a sus filas. Lo curioso es que todo el tiempo que él fungió como agente doble, nadie sospechó nunca de él dentro de la Orden. Incluso Dumbledore nunca llegó a sospechar de él. Durante el proceso de la guerra pasó lo de la profecía de Harry. Si no saben lo que pasó con la profecía que vemos en la Orden del Fénix, díganmelo y se los explicaré a detalle en un video. Pues bien, pasó lo de la profecía y James y Lily decidieron esconderse junto a su hijo para protegerlo, los cuales querían pasar lo más desapercibidos posibles, incluso para los muggles. Sirius, pensando que deberían llevar a un guardián con ellos por cualquier motivo, y sugirió, convenciendo a James de que fuera su amigo Peter. Pero ¿por qué Sirius decidió mandar a Peter, el más débil de toda la Orden, para servir como su guardián? Pues por eso mismo, porque era el más débil de todos. Si ellos tenían que salir por víveres, información o contacto alguno con el exterior, Peter era el indicado para esto, pues nunca se esperaría que él los estuviera resguardando, pues era el más débil en toda la Orden. Lo que James y Lily nunca esperarían era que uno de sus mejores amigos llevaba poco más de un año siendo un traidor, llegando así a la noche de Halloween de 1981, donde Peter por fin vendió a sus amigos. Y no me malentiendan, Peter sí los apreciaban, pues eran sus amigos desde hace años, pero él le tenía tanto miedo a Voldemort que decidió que el miedo que él sentía hacia Voldemort era mucho más grande que el amor que sentía por sus amigos. Entonces le dio su ubicación a Voldemort y huyó de ahí. Cuando Peter regresó a la casa de sus amigos y vio los cuerpos de ellos inertes en el suelo y a Harry llorando en su cuna, lo primero que se le ocurrió fue tomar la varita de su amo y llevársela, para que el Ministerio de Magia no pudiera hacer su investigación y que de alguna manera ellos descubrieran su traición hacia sus amigos. Pero Sirius Black era la única persona que sabía que Peter había sido asignado como guardián de los Potter. Al enterarse de lo que pasó con los Potter, supo inmediatamente que el que los había traicionado era Peter, así que en ese mismo momento emprendió una búsqueda para vengar a sus amigos y lo encontró a Peter. Estaba en una calle Muggle muy transitada. Al verse acorralado por Sirius, Peter gritó que cómo era posible que Sirius hubiera traicionado a sus amigos para que todos los que estuvieran ahí lo escucharan. Y antes de que Sirius pudiera sacar su varita, Peter sacó la de él y arrojó una maldición explosiva. La explosión fue tan fuerte que acabó con la vida de 12 muggles y el concreto que estaba debajo de ellos desapareció hasta dejar en descubierto las tuberías del alcantarillado de la ciudad. Dentro de todo el alboroto de la explosión decidió cortarse el meñique, convertirse en rata y huir para así fingir su muerte. Cuando el ministerio llegó, se interrogaron a todos los muggles presentes, descubriendo el acto heroico de Peter al enfrentarse a Sirius y muriendo en dicha batalla.
Por ende, se le otorgó el reconocimiento de Orden de Merlín de primera clase. Fue tan buen plan que incluso Remus creyó todo y culpó a Sirius por la muerte de los Potters y de su amigo Peter. Peter después de esto decidió esconderse por miedo, pues sus compañeros mortífagos creían que él había traicionado a Voldemort, así que decidió mejor andar vagando por ahí como rata, y por casualidades del destino terminó en manos de Percy Weasley, y así con el paso del tiempo pasó a ser propiedad de Ron Weasley. Peter decidió quedarse cerca de esa familia mágica para estar al pendiente de cualquier tipo de información que saliera de su amo, y si algún día este regresara, él podía saberlo de primera mano y así acudir con él. Ya siendo la mascota de los Weasley, fue considerada por ellos como extraordinaria, pues una rata de su especie vive alrededor de unos 3 años, y esta ya tenía más de 12 años con ellos, desarrollando toda la familia Weasley hacia la rata pues sentimientos de cariño. De hecho, durante todo ese tiempo actuó de rata de manera increíble, pues nunca se dieron cuenta de algo raro, a excepción de una vez, cuando era propiedad de Percy y ese estaba en Hogwarts, pues Percy le pidió ayuda a la hermana de su amigo Jacob, porque la rata estaba desapareciendo con más frecuencia. Le dijo que si veía a su rata que por favor se la llevara a él. Entonces la hermana de Jacob una vez sí encontró la rata junto con el mapa del merodeador, la capturó y se la llevó a Percy sin ningún percance. Después de eso la volvió a encontrar, pero esta vez fue diferente, pues cuando ella quiso tomar a la rata, de repente se transformó en Peter Pettigrew, a lo que la niña se desconcertó mucho y empezó a pedir explicaciones, a lo cual Peter solamente procedió a atacarla y borrarle la memoria. Entonces, ¿cuándo se descubre la farsa de Peter? Bien, es cuando Sirius, estando en Azkaban, ve el retrato de los Weasley en Egipto, ve a Ron Weasley sosteniendo a su rata mascota y entonces reconoce de inmediato a su amigo y su forma de rata, lo que lo motivó a escapar de Azkaban para buscar venganza. Cuando Scabbers o Peter Pettigrew se enteró de que Sirius había escapado, empezó a adelgazar y empezó a perder cabello, por el estrés que le ocasionaba el pensar que Sirius iba a ir por él para vengar a sus amigos. Algo muy gracioso es que Ron pensó que su rata se había estresado por todo el viaje y por eso había empezado a perder peso y cabello. Ese mismo año Remus había sido elegido para dar clases en la escuela y viendo el mapa del merodeador vio que Peter seguía vivo. Una noche, por varios acontecimientos de los cuales ustedes ya saben, hubo una pelea y así terminan siendo capturados Ron y Scabbers por Sirius, el cual los arrastra a la casa de los gritos. En la casa pasaron varias cosas, le dieron un cocazo a Snape, descubrieron la identidad de Scabbers, Scabbers rogó, casi acaban con la vida de Scabbers y Harry demostró por qué es el prota, pues le perdonó la vida de Scabbers y todo se calmó. Hicieron el plan de llevarlo al ministerio y que todo se aclarara en cuanto a la muerte de sus padres con Sirius y él, pero uno de ellos se alobó y el otro se emperró, causando un caos entre todos y Peter aprovechando este caos para huir como la rata que siempre fue. Bien, después de los acontecimientos anteriores, Peter ya no tenía con quién ni a dónde ir, pues ya lo habían descubierto, así que fue al escondite donde había guardado la varita de su amo y viajó a Albania. ¿Pero por qué Albania? Bien, pues como rata, él se podía comunicar con otras ratas y escuchó un rumor que en algún lugar en el bosque de Albania había una sombra que se apoderó de los animales y había matado a todos. Y ya estando en Albania, Peter efectivamente se encontró con su amo, o bueno, con lo que quedaba de él, pero también se encontró con Bertha Horkins, la cual era una bruja que estaba de vacaciones en Albania. Ella lo reconoció, pero Peter pudo atraerla al bosque y dominarla, y entonces la llevó con su señor tenebroso, y mediante un encantamiento de tortura le sacaron mucha información a Bertha, como información del torneo de los 3 magos, o la ubicación de un sirviente que Voldemort consideraba muy importante para él. Ok, Peter en ese momento en Albania se encargaba de ordeñar el veneno de Nagini y dárselo a Voldemort. Dicho ritual le otorgaba un cuerpo a Voldemort muy pequeño y débil, con el cual pudieron viajar hasta Gran Bretaña, donde se hospedaron en la mansión de los Riddle. Peter intentó sin éxito convencer a Voldemort de usar otro mago para reconstruir su cuerpo que no fuera Harry, pero este dijo que no, que tenía que ser Harry. Entonces Peter ofreció capturarlo por su cuenta, si Voldemort le permitía dejarlo por unos días y así ir por Harry, pero Voldemort tomó esto como un intento de deserción. Ahí Voldemort se dijo a sí mismo que Peter lamentaba haber regresado a él, y Voldemort empezó a notar cómo Peter siempre se estremecía cuando lo miraba o lo tocaba, lo que reforzó su creencia de que Peter escaparía si se le daba una mínima oportunidad. Ahí Peter solamente se encargaba de ordeñar a Nagini y darle el veneno a Voldemort para que este no perdiera la poca fuerza que tenía en ese frágil cuerpo. Así que Voldemort no quería que se separara de él. Cuando Voldemort se sintió con la suficiente fuerza, le dijo a Peter que lo llevara a la casa de los Crouch para así poder liberar a Barty Crouch Jr., lo cual hicieron con éxito. Sí pudieron liberar a Barty Crouch Jr. Después Voldemort le ordenó a Peter y a Barty Crouch Jr. que capturaran a Moody, y pese a todo pronóstico lo hicieron bastante bien. Barty Jr. se hizo pasar por Moody y a Peter se le ordenó cuidar a Barty Crouch padre, lo cual hizo a medias, pues sí se le escapó. Casi revela el plan de Voldemort,
pero Barty Crouch Jr. lo atrapó. Dicho descuido de Peter le ocasionó una sesión extensa de crucio intensivo para que aprendiera a hacer bien las cosas, y el plan que había entramado resultó a la perfección, terminando con Harry en el cementerio, pero con el pequeño inconveniente de que estaba con Cedric Diggory. Colagusano acaba con Cedric Diggory por órdenes de Voldemort y comienza el ritual donde a regañadientes tiene que cortarse su propia mano como sacrificio, la cual es reemplazada por una de plata por parte de Voldemort. Después de esos acontecimientos se hizo evidente para todo el mundo de que Peter nunca había muerto y que seguía vivo y al servicio de Voldemort. Así que después del cementerio, Peter fue enviado a la casa de Snape a ayudarlo en lo que Snape quisiese. Básicamente le dieron un sirviente a Snape. Después, en 1997, fue mandado a la mansión Malfoy cuando esta fungía como sede de los mortífagos, donde desempeñaba el rol como carcelero en las mazmorras de la mansión Malfoy de todos los prisioneros que llegaban ahí. Cuando un grupo de carroñeros llevan al trío de oro a la mansión, Bellatrix Lestrange se queda con Hermione para su plática de chicas, mandando a Harry y a Ron a las celdas. Después de esto, escuchan un ruido extraño en la celda, a lo cual Peter va a investigar. Dobby abrió la puerta y cuando Peter baja es atacado por Harry y Ron. Ron logra quitarle la varita a Peter, a lo que Peter se lanza contra Harry e intenta estrangularlo, pero entre jadeos de batalla, Harry le recordó a Peter que le debía una, porque hace años él había salvado la vida cuando sus amigos Remus y Sirius casi acaban con él. Al recordar esto, Peter vacila un segundo de misericordia, un segundo que fue considerado como traición por su mano de plata volviéndose en contra de él. Harry y Ron quisieron ayudarlo, pero la mano lo estranguló por su traición hasta quitarle la vida. Peter Pettigrew no fue malo realmente, él sí amaba a sus amigos, pero el miedo a la muerte, a la soledad, a la insignificancia fue más fuerte que su lealtad. Ese temor fue corroyendo sus ideales hasta que no quedó nada del joven que una vez juró amistad eterna. Traicionó a quienes más lo querían, vendió a sus amigos por un espejismo de seguridad y con ello selló su destino. No fue un villano en esencia, fue un cobarde consumido por el terror, y en esa cobardía terminó traicionando no solo a los demás, sino a sí mismo. Su historia nos recuerda que no todos los traidores nacen con el corazón oscuro, algunos simplemente dejan de luchar contra sus propios miedos. Espero que les haya gustado mucho el video y no olviden en seguirme en mis redes sociales. Recuerden que la magia solamente existe para aquellos que están dispuestos a encontrarla. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Puta mosca de cagada, güey. Quítate, mosca de mierda.